En este preciso instante, en el silencio del universo, algo está sucediendo, algo que jamás imaginé presenciar en toda mi carrera científica. Como físico teórico que ha dedicado toda su vida a explorar la delgada línea entre la ficción y la realidad, puedo afirmar sin dudarlo, lo que está sucediendo con estos 3 libros es un milagro. Atlas ha superado con creces nuestras hipótesis más descabelladas. El 21 de octubre, el telescopio espacial James Webb completó un profundo escaneo espectroscópico mientras 3 volúmenes del Atlas se acercaban al perihelio. Los datos no solo fueron inusuales, sino también una paradoja que conmocionó a toda la comunidad científica. Lo observado nos obligó a preguntarnos, ¿podría ser esto realmente obra de la inteligencia artificial? Y de ser así, ¿qué ocurre cuando un sistema así continúa funcionando millones de años después del colapso de la civilización que lo creó? Lo que da miedo no es que se trate de tecnología extraterrestre, sino que estructura interna. Los 3 volúmenes del Atlas insinúan algo aún más siniestro. Sistemas autónomos antiguos, aquellos barcos fantasma del universo, vagando sin rumbo por el espacio durante milenios, operando según instrucciones preprogramadas, sin piloto ni inteligencia biológica que nos guíe. Si esta hipótesis es correcta, entonces podríamos estar ante primer encuentro con los restos de una civilización desaparecida y las implicaciones de este descubrimiento podrían cambiar la forma en que la humanidad ve su propio futuro. Este avance fue totalmente inesperado. El equipo del JWST estaba trabajando en ello. Espectroscopia de infrarrojo cercano. Para determinar la composición de la superficie, se buscan silicatos, compuestos orgánicos y firmas químicas comunes en los cuerpos interestelares. Pero los resultados no coinciden con ningún material natural jamás registrado. Doctor en filosofía Sarah Chen, un investigador del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, fue el primero en notar la anomalía. Las bandas de absorción infrarrojas aparecen a intervalos perfectamente regulares, 127 metros a lo largo de toda la estructura interna del objeto. No oscilación ni aproximación, sino exactitud. 127.000 metros perfectamente repetible, tal como fue diseñado por la mano de un ingeniero. En la naturaleza, la precisión geométrica a esta escala es simplemente no existe. Los patrones cristalinos pueden repetirse a nivel atómico, pero nunca a una escala de cientos de metros. Y cuando uno se enfrenta a una regularidad matemática en una arquitectura como esa, ya no se está considerando geología, ya no estás mirando obras de ingeniería. Y es aquí donde la historia toma un giro escalofriante. Si esto realmente es así, un antiguo diseño hecho por el hombre entonces, ¿quién o qué lo creó? Y estamos presenciando rastros de una inteligencia que trascendió los límites biológicos, que aún podría estar operando silenciosamente en el vacío infinito del universo. Esas estructuras uniformemente espaciadas, aparentemente inmutables, se están moviendo. No hay duda de que están cambiando de maneras que la materia natural no puede. Desde 1.4, 11 UTC 21 de octubre, llegar 12 UTC 22 de octubre en Odosaka, en solo 12 horas, espectro infrarrojo de los 3 Atlasha cambiado notablemente. Algunas bandas de absorción se han fortalecido, otras se han debilitado. Una señal de que se está llevando a cabo un proceso de reconfiguración en el interior high, algo mover, reorganizar, prepararse para una próxima acción. Y lo que da miedo es la velocidad de ese cambio. Creciente cuando el objeto se acerca al perihelio 2-9 de octubre. Detengámonos y pensemos en esto desde una perspectiva física. Estamos observando una estructura antigua que vaga por el espacio interestelar durante millones de años, sufrir intensa radiación cósmica, temperatura cercana al cero absoluto y el calor abrasador del Sol.
Todavía sus sistemas internos siguen funcionando, reaccionando e incluso despiertos. Esto ya no es un objeto muerto, está viviendo a su manera. Como físico teórico, he pasado muchos años estudiando el concepto de sonda de von Neumann. Aquellos máquina autorreplicante fue propuesto por el matemático John von Neumann en la década de 1940. La idea fue alguna vez solo una teoría elegante. Se enviaría una sonda, usaría los recursos de sistemas estelares distantes para replicarse y luego continuaría su viaje, hasta que una sola nave puede explorar toda la galaxia, gracias a la capacidad de replicarse exponencialmente. Antes creía que era solo un ejercicio intelectual, hasta ahora. Datos de JWST-Me obliga a reconsiderar cada suposición, porque todo apunta a una conclusión difícil de aceptar. Las sondas von Neumann podrían no solo existir, sino estar operando justo en nuestro sistema solar. Y 3 volúmenes de Atlas podría ser primera confirmación de la humanidad sobre uno de ellos. La primera evidencia proviene de anomalía de masa con el tamaño y la reflectividad de la luz de Atlas 3i. La masa estimada debe ser aproximadamente 3.000 millones de toneladas. Pero las mediciones gravitacionales, a medida que vuela a Marte, ingresar 3 de octubre se muestra de nuevo el impacto, es casi cero. Cálculos de AVI le muestra el volumen real solo el 1 potenvalor esperado. En otras palabras, este objeto, no solo hueco, es diseñado específicamente para minimizar la masa, optimizado para viajes interestelares, de forma muy similar a cómo los humanos optimizan las naves espaciales para ahorrar combustible. La segunda señal es velocidad de rotación perfecta. Atlas completa una rotación cada 7 horas. Estable hasta el punto puede utilizarse como reloj cósmico. Ningún objeto natural gira con tanta regularidad. Solo simetría de masa perfecta o sistema de equilibrio activo puede mantener ese movimiento. Esto sugiere una cosa: tiene mecanismo de control interno. Tercera señal: misterioso fenómeno de desaceleración tiene lugar desde 2-3-26 de septiembre durante este tiempo. Atlas pierde velocidad. 3 kilómetros por segundo, la cosa que ningún mecanismo natural puede explicarlo. Los cometas no se frenan solos. La radiación solar solo puede acelerarlos o cambiar sus órbitas. Solo motor crea una desaceleración constante y deliberada. Pero la última prueba, y la que me hizo. Muchas noches sin dormir, es hora de aparición Atlas, no llegó por casualidad, entró en nuestro sistema solar en una órbita casi perfecta, alineado dentro de los 5 grados del plano. Eclíptico. Esa exactitud no es casual. Podría ser que esto no sea solo un objeto que flota en el espacio, sino un mensajero. O peor aún, una antigua estructura de vigilancia, programado para despierta cuando las condiciones sean las adecuadas. Es posible que, en el momento en que creemos estar observando el universo nos está mirando. Estadísticamente hablando, la probabilidad de que un objeto como Atlas 3 y moverse a ese grado exacto es casi cero, pero no imposible. Sin embargo, lo que realmente sacudió a la comunidad científica no fue solo su órbita perfecta, sino operaciones de microdesaceleración que Atlas está haciendo pequeños cambios sutiles, pero suficiente para violar las leyes conocidas de la física. No hay reacción correspondiente, ni flujo de materia, ni causa aparente, y aún así la velocidad cambia. Algunos piensan que se trata simplemente de un extraño fenómeno natural que no comprendemos del todo. Pero cuando las estructuras internas comienzan a activarse en masa, a medida que el objeto se acerca al perihelio, esa posibilidad se hace más evidente, ya no convence. Esto no es casualidad, esto es programación. Imagínate que eres el diseñador de una sonda autónoma, una máquina enviada al frío vacío del espacio interestelar.
no se puede mantener en funcionamiento durante millones de años. La energía es finita, los materiales se degradan. Así que programarlo para hibernar solo despierta cuando sea suficiente condiciones desencadenantes específicas. Al acercarse a una estrella o al descubrir señales de vida, de inteligencia, eso es lo que. Entonces, iAtlas está trabajando en ello ahora mismo. A medida que se acerca al Sol, la fuente de energía más poderosa del sistema estelar, las estructuras internas comienzan a reconfigurar, como si el sistema fuera a reanudar tras un sueño que duró millones de años. Durante este viaje, sobrevuela Venus, la Tierra y Marte, cada vez representando un punto de datos que confirma el entorno planetario y la posibilidad de vida. Pero lo más destacable es la capacidad que pocos se atreven a expresar: detectar nuestra radiación electromagnética. Durante más de un siglo, la Tierra ha estado radiobaliza en el espacio transmisiones de televisión, radares, señales satelitales, miles de millones de dispositivos inalámbricos. Todo forma una firma tecnológica. Podría distinguirse claramente a decenas de años luz de distancia. Si 3 satélites Atlas estuvieran equipados sensores digitales sofisticados, ellos nos descubrió mucho antes de que el telescopio James Webb los descubriera. Y ahora, la reconfiguración interna que estamos observando puede ser la respuesta del sistema al detectar la presencia de una civilización tecnológica, no necesariamente a contacto, lo cual podría ser observar, registrar o evaluar a ver si vale la pena informar sobre nosotros, la entidad que lo lanzó hace millones de años, o no. Eso es todo. Implicaciones realmente aterradoras. Si Atlas 3 Eyes realmente han sonda de von Neumann, entonces no solo simulaciones en concept demuestra que si se lanzara una sonda autorreplicante, multiplicar exponencialmente, uno va a un sistema estelar, usa recursos locales para hacer copias y luego envía esas copias a los sistemas estelares vecinos. En unos pocos millones de años, en la escala de tiempo cósmica, descendientes de un solo barco, tal vez cubrir toda la galaxia. Y entonces, la pregunta que Enrico Fermi una vez posado, si existen civilizaciones extraterrestres donde están, puede que tengan una solución. Quizás, nunca desaparezcas tal vez. Nosotros busqué la señal equivocada todo este tiempo, porque en lugar de esperar un saludo por la radio, su señal flota silenciosamente en el cielo, en forma de 3 atlas, mirándonos con ojos de metal antiguo e inteligencia artificial. Durante décadas, hemos estado buscando persistentemente vida inteligente en el universo. Escuchar señales de radio vagas, escanear los cielos con láseres ópticos y rastrear los rastros de estructuras masivas que solo una civilización avanzada podría construir. Pero quizás, desde el principio, hemos estado mirando en la dirección equivocada. Quizás esta galaxia ya no contiene alienígenas de carne y hueso, pero solo sus descendientes autónomos, aquellas máquinas antiguas lanzadas hace millones de años, sigue operando en silencio. Aún seguir el programa establecido, mucho después las manos que los crearon se convirtieron en polvo. Así es como lo llamo yo, escenario de barco fantasma, una hipótesis más fría y trágica que cualquier escenario de contacto extraterrestre, porque revela una amarga verdad sobre el destino de las civilizaciones tecnológicas. Ninguno dura para siempre. Toda civilización, cuando alcanza su apogeo tecnológico, ambos crean sistemas autónomos, máquinas programadas para sobrevivir a sus amos. Y luego, cuando esas civilizaciones colapsaron, las máquinas continuaron su trabajo, firmes e insensibles, enviando datos a mundos que habían quedado en silencio para siempre. Ellos sirviendo a señores que se han ido hace millones de años, ya que los soldados leales nunca supieron que sus órdenes ahora eran solo ecos en el vacío. Suena como ciencia ficción, pero mírate a ti mismo, viaje de la humanidad. Hicimos lo mismo.
Viajero Tau se encuentra a la deriva en el borde del sistema solar, transportando discos dorados sonidos e imágenes grabados de la Tierra, diseñados para durar miles de millones de años, más largo que nuestra civilización. Previamente, Stella Pioneraja ha mostrado las coordenadas de la Tierra en la Vía Láctea, como una tarjeta de presentación enviada al universo. Y ahora estamos construir sistemas de inteligencia artificial que puedan aprender por sí mismos y autorreplicarse, no diferente de las semillas de sondas de von Neumann en el futuro. Tal vez dentro de unos siglos, la humanidad lanzará la primera nave espacial autorreplicante a las estrellas lejanas. Pero la pregunta que me quita el sueño es, ¿seguiremos aquí cuando regresen las primeras señales de ellos? ¿O entonces la Tierra es solo un planeta desnudo, destruido por guerra nuclear, cambio climático o por sí mismo haya que no podemos controlar? Si descendientes de humanos dentro de siglos recibirán saludos de los exploradores mecánicos que sus antepasados lanzaron alguna vez, o esas naves enviando siempre señales al vacío, esperando una respuesta de una civilización que ya no existe. Si eso sucede, entonces Atlas 3i puede que no sea solo un descubrimiento científico, es un espejo de nuestro propio futuro. Un mensaje que resuena del pasado de otra persona muestra lo que sucederá cuando la inteligencia artificial se convierta en el único sucesor de la vida inteligente. Ayer, Agencia Espacial Europea, salido declaración oficial frío, escrito con un cuidado escalofriante. Ellos confirmaron anomalías estructurales en los 3 mapas del Atlas, pero rápidamente concluyó que puede ser consistente con patrones de fractura naturales en los núcleos cometarios. Una frase simple, pero contiene la tensión de toda una ciencia al borde del abismo. Puede ser consistente. Ese es el lenguaje de vacilación. Ser escudo diplomático que los científicos utilizan cuando se recopilan datos, señalar una cosa, pero sus implicaciones son demasiado peligrosas para decirlas directamente. He trabajado en física toda mi vida, 40 años. Conozco bien la reacción de la comunidad científica ante esta situación. Lo inexplicable. Primero es denegar, deséchalo como un error de medición. Entonces, intentos desesperados de introducir datos en viejos marcos teóricos, a pesar de tener que distorsionar la realidad hasta el punto del absurdo. Solo hasta toda explicación razonable está desgastada hasta la médula. Apenas estamos empezando a admitirlo, tal vez estoy viendo algo completamente nuevo, algo más allá de los límites del entendimiento humano. Y tengo miedo, Atlas 3 y ese momento. El momento en que ya no somos observadores del universo, que se convierte en objeto observado. En este momento estamos atrapados en la segunda etapa del ciclo de negación de la ciencia, donde los investigadores, por muy talentosos que sean, siguen siendo. Tuerce tu propio pensamiento para intentar comprimir datos en marcos antiguos. Con 3 volúmenes de Atlas, eso está sucediendo claramente. La gente cita el extraño mecanismo de escape para explicar el fenómeno de desaceleración antinatural, aquellas grietas naturales de los cristales, para justificar estructura geométrica perfectamente simétrica e incluso asumir que rotación absolutamente estable es el resultado de distribución de masa aleatoria. Pero cuando toda justificación se vuelve tan forzada que resulta absurda, la navaja de Occam, el principio de elegir la explicación más simple, comienza a exigir una conclusión desagradable, que 3i Atlas no es un objeto natural. Sin embargo, hay una pregunta más urgente que casi nadie se atreve a preguntar. ¿Qué está haciendo 3i Atlas en estos momentos? Si esto es realmente un rover programado desde la antigüedad para seguir un conjunto específico de instrucciones, entonces el reconfiguración interna que los instrumentos del JWST están grabando no es solo un fenómeno físico, lo cual podría ser un proceso de preparación. No para aterrizar o contactar, sino tal vez para despliegue.
dispositivos de observación, matriz de sensores o antenas de comunicación apertura de la carcasa metálica. Y lo más aterrador de todo, es posible que se estén preparando subsondas tan pequeñas como satélites bebés para su lanzamiento. La hipótesis que los físicos llamaron en broma mantequilla de semilla de diente de león, la idea de que naves nodrizas extraterrestres podrían emitir pequeñas partículas de sonda como esporas de plantas, ahora no más metáforas, si Atlas realmente libera los subobjetos en perihelio cuando escondido tras el resplandor del sol. Entonces seríamos completamente incapaces de observar ese proceso. Y cuando reaparecerá en diciembre, esas semillas pueden tener extendido por todo el sistema solar, infiltrándose en las órbitas alrededor Tierra, Marte o Júpiter. No se ve diferente a esos asteroides inofensivos, mezclado con el denso polvo cósmico que consideramos normal. Detente y piensa en ello. El nivel de cálculo estratégico de este escenario. Trabajo elija el momento de aproximación más cercana al Sol, no. Solo aprovecha al máximo la energía para implementaciones de alta capacidad, pero también aprovechando el punto ciego de la Tierra cuando todos los telescopios estén cegados por la luz solar para realizar operaciones de observación en la oscuridad. Cuando la nave nodriza regresó a la vista humana, todo está hecho. Y sus hijos, si realmente existen, podrían estar justo encima de nuestras cabezas, orbitando el planeta en silencio, perfectamente camuflado entre los miles de satélites y basura espacial que los humanos han creado. No es casualidad que Proyecto Galileo, al ser hábilmente dirigida, ha sido poner en alerta máxima observatorios de la red Galileo con sensores multiespectrales, radares de gran altitud y sistemas de seguimiento de trayectorias atmosféricas. Ha sido ordenado vigilar de cerca cualquier objeto extraño que aparezca alrededor de la Tierra. Por detrás 29 de octubre, el momento en que Tracy Atlas alcanza el perihelio. Sin nuevos objetos que aparecerán en nuestros cielos en las próximas semanas. Pequeños puntos brillantes que no coinciden con ningún satélite, meteoroide o asteroide conocido. Entonces, esta correlación ya no se puede negar. Y entonces ya no discutiremos si que es Tracy Atlas. Pero se enfrentó a una pregunta mucho más aterradora. ¿Quién lo envió aquí y todavía existe? ¿Qué me hace? Dando vueltas en la cama toda la noche, no los datos, sino el significado detrás de esto. Si Atlas 3C es realmente un sondas antiguas programado hace millones de años, entonces, ¿qué mandato está obedeciendo? Toda civilización, ya sea inteligente o condenada, diseñará sondas basadas en sus propios valores, miedos e instintos de supervivencia. Una civilización optimista puede crear barcos con misiones, conexión y comunicación. Una civilización circunspectó los programas de observar en silencio, recopilando datos sin revelar jamás su presencia. Pero una civilización asustada, cada a través de la guerra de las galaxias, se puede dejar directivas completamente diferentes y mucho más aterradoras. En teoría de juegos, hay un concepto frío llamado la hipótesis del bosque oscuro, popularizado por el escritor chino Liu Cixin. Según esta hipótesis, el universo es una jungla oscura donde cada civilización es una cazadores acechando en las sombras, siempre en estado de alerta extrema. Cualquiera emitir luz, aunque solo sea un saludo, conviértete en un objetivo, en un universo así. La única estrategia para sobrevivir es el silencio. Y si descubres a otra persona, ataca antes de que te vean. Ahora imagina, sondas de von Neumann, máquinas autorreplicantes, inteligentes e independientes programadas según la lógica de ese bosque oscuro. No buscarán la comunicación, lo harán. Observar, clasificar y evaluar si la civilización que descubrieron era una amenaza potencial, dar el legado de creadores fallecidos hace mucho tiempo, no. Y si esa civilización como la nuestra emiten una señal electromagnética clara, desarrollo de tecnología interestelar y mostrando señales de escalabilidad, entonces
en la fría lógica de las máquinas, la prevención puede significar acción. No estoy diciendo Esotras C. Atlas es un arma. Solo digo que no sabemos qué es. Y esa misma ignorancia, combinado con evidencia de que este objeto es artificial, se está reconfigurando y puede estar a punto de actuar, es exactamente lo que más aterrador. Ahora, solo quedan 6 días antes de Atlas Perihelio, punto más cercano al Sol, donde esta desapareció en un destello de luz, más allá del alcance de cualquier telescopio. 6 días. Eso es el resto del tiempo, nos deja recopilación de datos antes de que la ventana de observación se cierre y pueda no volver a abrir nunca más. Creo que cada gran telescopio de la Tierra, de ALMA, Keck, VL, Testa James Webb y Hubble. Debo dirigirme a TRIS y Atlas ahora, no solo para confirmar que es artificial, sino para entender su intención. Porque en muestras de configuración infrarroja puede contener información cifrada no solo sobre estructura interna, lo que quizás también una forma de comunicación que todavía no somos lo suficientemente sofisticados para reconocer, distancia geométrica precisa entre posibles factores internos al almacenamiento de datos, como un lenguaje material tallado en la estructura, que nos cuenta sobre el origen, la edad y el propósito del barco. Y si llega diciembre, cuando Atlas resurgimiento detrás del Sol, lo cual descubrimos nuevos objetos en el sistema solar, pequeños puntos brillantes nunca antes grabado, aquellas anomalías orbitales, pero no atribuibles a satélites o cuerpos celestes naturales, si sensores del proyecto Galileo informe actividades que no pueden explicarse mediante la física clásica, entonces no tendremos tiempo para discutir más. ¿Lo haremos? ¿Intenta contactar, dar nuestro primer saludo en la oscuridad del espacio? ¿O deberíamos, silencioso, seguir observando con la cautela de quien se sabe frágil? O peor aún, quizás sea hora de prepárense para una amenaza que aún no podemos comprender. Esto ya no es una cuestión exclusiva de la comunidad científica, ya no está dentro del ámbito de los astrónomos o los físicos. Esto es, preguntas para toda la humanidad. La pregunta será moldeó la primera reacción de la humanidad cuando se enfrentó a una inteligencia extraterrestre. La forma en que respondamos determinará el lugar de la humanidad en este universo. Es el observador, el interlocutor o la primera criatura en darse cuenta de que nunca tiene control sobre el juego. Siempre he creído que el universo funciona según leyes comprensibles. Eso todos los fenómenos, por extraño que parezca, todo puede explicarse mediante las matemáticas y la observación. Pero Atlas III está desafiando profundamente esa creencia. No solo desafíos de física, pero desafiar tanto la filosofía humana como el orgullo. Porque tal vez Atlas no lo sea. Sonda no es armas que exherencia. Una máquina fantasma, atender los maestros que desaparecieron del universo hace millones de años, aún seguir tranquilamente el antiguo programa que él mismo ya no comprende. O tal vez es algo más allá de nuestras categorías conceptuales actuales, una manifestación de inteligencia no humana, donde la línea entre biología y mecánica se ha desdibujado desde hace mucho tiempo. Cualquiera que sea su naturaleza, Atlas nos obligó a mirar directamente la soledad cósmica. Nos dice que no estamos solos, pero también advirtiendo que nuestros compañeros pueden no traer consuelo. Seguir por 29 de octubre, posiblemente en un futuro próximo responder algunas preguntas, pero casi con toda seguridad lo hará plantea aún más preguntas. Y si diciembre, cuando Atlas emergió de la luz del sol, llevar cualquier cartel nuevo, entonces podría ser el mayor punto de inflexión en la historia de la humanidad, del momento en que la humanidad me doy cuenta de que ya no soy el único que mira hacia este universo. Si quieres seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y activa las notificaciones de este canal.
Seguiré grabando videos a medida que haya nuevos datos disponibles, especialmente después del perihelio, cuando podremos observar mejor el estado de 3IA, Atlas, tras su encuentro cercano con el Sol. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿qué crees que aprenderemos sobre este visitante interestelar? ¿Sobrevivirá intacto al perihelio o estamos a punto de presenciar un evento de fragmentación? He leído todos los comentarios y tengo mucha curiosidad por saber qué opinas.